Una súplica. Introducción. Esta octava prueba de los fundamentos de la fe ofrece evidencia de la necesaria existencia y unidad de Allah y ciertas pruebas de lo exhaustivo de la dominación y de la inmensidad del poder de Allah. También prueba lo exhaustivo de la soberanía divina y lo extensivo de la misericordia divina y lo abarcativo de la sabiduría divina, y el hecho de que la sabiduría divina abraza a todas las cosas del universo. En resumen, en cada uno de los párrafos que introducen esta octava prueba son 8 conclusiones. Al probar estas 8 conclusiones a través de sus evidencias, esta octava prueba tiene un gran valor. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en la nave que navega en el mar y de la que los hombres se benefician, en el agua que Allah hace descender del cielo con la que vivifica la tierra después de haber estado muerta, en cómo se han diseminado por ella toda clase de criaturas y en el camino de dirección de los vientos y de las nubes, sometidas entre el cielo y la tierra, hay signos para una gente que entienda. Oh Allah mío y mi sustentador, veo a través de los ojos de la fe la instrucción y la luz del Corán, las enseñanzas del noble mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y las indicaciones del nombre del Omnisciente, que en los cielos no hay rotaciones ni movimientos que por su orden y regularidad no señalen tu existencia. No hay cuerpo celeste que por el acatamiento silencioso de sus tareas y por permanecer en lugar sin un soporte no dé testimonio de tu dominación y unidad. No hay estrella que por su creación equilibrada, posición regular, sonrisa luminosa y marca de similitud con las otras estrellas no indique la majestuosidad de tu divinidad y de tu unidad. No hay ni uno de los 12 planetas que por su movimiento sabio, subyugación dócil, tareas ordenadas y satélites significativos que no dé testimonio de tu necesaria existencia e indique la soberanía de tu divinidad. Sí, oh Creador de los cielos y de la tierra, que diriges y administras todas las partículas y a todos sus componentes ordenados, y haces girar a los planetas y a sus satélites regulares, subyugándolos a sus órdenes, tal como cada habitante de los cielos da testimonio por sí mismo, así también en su lealtad dan testimonio de tu necesaria existencia y unidad, de un modo que es tan claro y poderoso, que las pruebas brillantes tan numerosas como las estrellas en el firmamento afirman ese testimonio.
Además, al parecerse como un ejército común o una flota imperial engalanada con luces brillantes, los cielos límpidos, hermosos y sin una mancha, con sus cuerpos celestes inmensos y veloces, señalan claramente el esplendor de tu dominación y lo tremendo de tu poder, que crea todas las cosas. Y a la extensión ilimitada de tu soberanía, que se esparce en los cielos, y a tu misericordia, que abarca a todos los seres vivientes, y da testimonio indudablemente de lo exhaustivo de tu conocimiento, que tiene que ver con todos los estados y circunstancias de todas las criaturas de los cielos, y los abraza y los ordena, y a tu sabiduría, que abarca todas las cosas. Este testimonio es tan evidente que es como si las estrellas fueran las palabras y la personificación luminosa del testimonio de los cielos. Además, como soldados obedientes, barcos ordenados, aviones maravillosos o lámparas estupendas, las estrellas en la arena de los cielos y en sus mares y vastos espacios muestran el esplendor brillante de la soberanía de tu divinidad. Como se sugiere en las tareas del Sol, una estrella entre los miembros de ese ejército, que están relacionadas con su planeta y nuestra Tierra, algunos de sus compañeros, las otras estrellas, miran a los mundos del más allá y no están sin tareas. Son los soles de los mundos eternos. Necesariamente existente, oh único de unidad. Estas maravillosas estrellas, estos extraños soles y estas lunas son subyugados, ordenados y empleados bajo tu dominación, en tus cielos, bajo tus órdenes, poder y fuerza, y tu administración y dirección. Todos esos cuerpos celestes glorifican y exaltan a su único Creador, que los crea, los hace girar y los administra. Por la lengua de la disposición declaran: glorificado sea Allah, Allah es el más grande. A través de sus glorificaciones, yo también te declaro sagrado.